El grito rompió la quietud de la sala del tribunal como si fuera vidrio. Todas las cabezas se giraron mientras Maya Thompson se desplomaba de rodillas, su cuerpo convulsionando entre sollozos. El veredicto, inocente, aún flotaba en el aire, venenoso y definitivo. Tú lo sabías, jadeó con los ojos fijos en el fiscal de distrito que se negaba a encontrar la mirada de ella. Tú sabías lo que le hizo a ella. El hombre que había estado en juicio, Daniel Carter, 42, oficial de policía, sonreía con frialdad mientras su abogado le daba una palmada en el hombro. 4 años de espera, de pesadillas, de sesiones de terapia en las que su hija se quedaba mirando las paredes en lugar de hablar. Todo en vano. John Cena se acercó a Maya, con su rostro marcado por el cansancio y la derrota. Había dedicado miles de horas a este caso, sacrificando incluso su matrimonio por ello. Ahora observaba cómo Carter salía libre. «Señora Thompson, por favor», empezó extendiendo la mano para tomar su brazo. Ella se apartó bruscamente. «No me toques. Ninguno de ustedes la protegió. Ninguno». Los ojos de Carter se encontraron con los de ella al otro lado de la sala, fríos, victoriosos, los mismos ojos que su hija había descrito al despertar aquella noche. Los mismos ojos que habían observado a una chica de 15 años mientras ella. «¿Mamá?». La única palabra cortó el caos. De pie en la puerta estaba Ava Thompson, ahora de 19 años, demacrada y con ojeras profundas. No había podido enfrentar la sala del tribunal, optando en cambio por esperar en una sala contigua. Pero había escuchado. Todos lo habían hecho. Maya se apresuró a ponerse de pie, dirigiéndose hacia su hija, pero la atención de Ava estaba completamente centrada en Carter. Por primera vez en 4 años, Maya vio cómo algo se quebraba en el vacío cuidadosamente construido por su hija, ira pura y sin filtros. La mano de Ava se deslizó hacia su bolsillo. «Cariño, no», susurró Maya, comprendiendo de repente. En un movimiento fluido, Ava sacó un pequeño revólver. La sala del tribunal estalló en gritos mientras la seguridad se apresuraba a tomar sus armas. «Nadie se mueva», gritó John, situándose entre los oficiales y Ava, con las manos levantadas hacia ambos. «Ava, escúchame». «Él lo hará de nuevo», dijo Ava con una voz inquietantemente calmada mientras apuntaba al pecho de Carter. «Todos lo saben y lo están dejando pasar». El abogado de Carter se interpuso frente a su cliente, pero Carter lo apartó, erguido con esa misma sonrisa delgada. «Adelante», lo desafió suavemente. «Añade asalto a mano armada a tu lista de problemas mentales. Solo probarás lo que mi abogado dijo acerca de que eres inestable». John se acercó a Ava. «Esto no es justicia, Ava. Esto es exactamente lo que él quiere, destruir lo que queda de tu vida». Lágrimas corrían por el rostro de Ava, pero su mano se mantenía firme. Él ya hizo eso. Detrás de Carter, sin que nadie lo notase excepto John, una mujer con una credencial de prensa levantó lentamente su teléfono, grabándolo todo. Su dedo se posó sobre el botón de en vivo. Un clic y esto se transmitiría a más de 5 millones de seguidores. Los próximos 60 segundos lo cambiarían todo. 4 años antes, Maya Thompson había vivido el sueño suburbano en Oak Ridge, Connecticut. Su carrera, siendo la primera mujer negra en convertirse en directora de la oficina local del FBI, era gratificante. Su esposo James era un pediatra respetado y su hija Ava era una estudiante ejemplar en su 2º año de secundaria, con un talento destacado en natación y potencial para becas. Luego llegó la gala anual de verano del Brookhaven Country Club. La familia Thompson asistía cada año. Era el lugar de encuentro de las familias influyentes del pueblo, donde se forjaban carreras y se establecían conexiones. James, como uno de los doctores más queridos de la comunidad, siempre era solicitado para conversar. «Estaré en red toda la noche», le había dicho a Maya con una sonrisa irónica. «¿Puedes cuidar de Ava? Ya sabes cómo se ponen estos eventos cuando los niños se van a la casa de la piscina». Maya se lo tomó a la ligera. «Tiene 15 años, James, y ella es la responsable en esta familia».
Aquella noche se desplegó ante Maya en imágenes vívidas y fragmentadas mientras observaba a su hija sosteniendo un arma en un tribunal 4 años después. El brillo del champán en copas de cristal, las risas en el jardín, la forma en que Daniel Carter, recién ascendido a sargento, admirado por su trabajo comunitario, había elogiado los logros natatorios de Ava. «Me recuerdas a mi sobrina», había dicho, todo encanto y con dientes perfectos. Ahora nada para Stanford. Maya no le dio mayor importancia. Carter era respetado en la comunidad, participaba en varios programas de acercamiento a la juventud. Su reputación era impecable. El pueblo lo veía como un oficial ejemplar, un buen hombre que construía puentes entre la policía y los ciudadanos. Más tarde, Maya repensaría cada interacción, buscando señales de alerta. ¿Se había quedado su mano demasiado tiempo en el hombro de Ava? ¿Había algo depredador en su mirada que Maya hubiera pasado por alto? Las piezas solo encajaron a la mañana siguiente, cuando la encontró a Ava acurrucada en la ducha, con el agua fría corriendo sobre su cuerpo, aún vestido. Los meses siguientes se convirtieron en una nebulosa de declaraciones policiales, visitas al hospital y citas de terapia. La carrera natatoria de Ava terminó. Ya no podía soportar estar en el agua. Sus calificaciones se desplomaron. Dejó de hablar durante semanas. James se sumergió en el trabajo, incapaz de enfrentar lo ocurrido bajo su vigilancia, en un evento en el que se suponía que debía proteger a su familia. La distancia entre él y Maya creció hasta que, 2 años después del asalto, aceptó un puesto en un hospital al otro lado del país. «No puedo quedarme aquí», dijo con las maletas ya empacadas. «Cada vez que la miro veo mi fracaso». «Entonces la estás fallando de nuevo al irte», replicó Maya, pero él ya se había ido. John Cena había sido diferente. Donde otros veían un caso, él veía a Ava. Se sentaba horas en su sala, construyendo una relación de confianza, sin presionar demasiado por detalles. A pesar de su fama por la lucha libre y el cine, John había sorprendido a todos al convertirse en un defensor de las víctimas tras retirarse del espectáculo. Conocía a Maya desde la infancia y cuando se enteró del caso de Ava, ofreció su apoyo de inmediato. «Me prometí a mí mismo que usaría cualquier influencia que tuviera para ayudar a aquellos que no pueden luchar por sí mismos», le dijo una vez a Ava, cuando ella pasaba un día especialmente difícil. «Todavía estoy cumpliendo esa promesa». Cuando el fiscal de distrito finalmente presentó cargos, Maya pensó que la justicia podría ser posible, pero el equipo de defensa de Carter fue despiadado. Indagaron en las redes sociales de Ava, encontrando publicaciones sobre depresión previas al asalto. Sugerían que ella había fabricado la historia para llamar la atención. Cuestionaron por qué había estado bebiendo siendo menor de edad, por qué se había alejado de los demás jóvenes en la fiesta. La fiscal, Andrea Wilson, parecía fuerte al principio, pero conforme avanzaba el caso, Maya notó los cambios, la evitación del contacto visual, el tono cada vez más defensivo cuando Maya pedía actualizaciones. Solo John se mantuvo firme, incluso cuando otros oficiales sugerían que el caso era complicado. Luego llegó la revelación que lo destruyó todo. Carter tenía conexiones con la familia del fiscal de distrito. Andrea Wilson lo había sabido, pero no se recusó. En cambio, socavó sutilmente su propio caso desde dentro, llamando a testigos que no estaban adecuadamente preparados y fallando en impugnar tácticas de la defensa que deberían haber sido inadmisibles. Durante las 2 semanas de juicio, Ava se encerró cada vez más en sí misma. La única persona con la que ocasionalmente hablaba era John, quien asistía cada día a las audiencias, incluso cuando no estaba testificando. Nadie sabía que de alguna manera había obtenido un arma. Nadie sabía que había estado planeando esta posibilidad, el momento en que el sistema la fallaría por completo. Ahora, en la silenciosa sala del tribunal, el dedo de Ava temblaba sobre el gatillo. Todos los que pudieron haberlo detenido fallaron, dijo con la voz quebrada. Los adultos en la fiesta, el fiscal, el jurado. No todos, dijo John en voz baja, dando otro paso hacia ella.
¿Recuerdas a esa periodista que siguió cubriendo tu historia incluso cuando otros medios la dejaron de lado? Los miembros del grupo de apoyo que creyeron en ti sin cuestionarte. Los chicos de tu escuela que testificaron sobre el patrón de conducta de Carter. Ellos no te fallaron. Maya se acercó un poco más a su hija. Y yo. Nunca dejé de luchar por ti, Ava. Detrás de Carter, la periodista, Sarah Jenkins del Oak Ridge Chronicle, pulsó el botón de En vivo. Su rostro se endureció con determinación mientras ajustaba la cámara para capturar la expresión de Carter. ¿Y de qué sirve todo eso?, preguntó Ava, con lágrimas recorriendo su rostro. Él sigue libre. Sigue haciendo daño a otra persona. Carter se rió, un sonido tan inesperado que incluso su abogado pareció sorprendido. ¿De verdad crees que alguien creerá algo de lo que digas después de este pequeño espectáculo? En ese momento, Sarah dio un paso adelante, con el teléfono en alto. En realidad ya lo hacen. Estás en vivo para 5 millones de espectadores en este momento, oficial Carter. ¿Te gustaría repetir lo que le susurraste a Ava cuando el jurado deliberaba ayer? ¿Sobre cómo te saldrías con la tuya de nuevo? El rostro de Carter se quedó pálido. Se abalanzó hacia Sarah, pero 2 oficiales de la sala lo retuvieron. «Apaga eso», exigió el abogado de Carter. «Libertad de prensa», respondió Sarah con frialdad. «Y tengo grabaciones de otras 3 mujeres que se presentaron con sus testimonios sobre sus experiencias con el oficial Carter. Me contactaron después de que mi primera historia saliera. Han tenido miedo de hablar, hasta ahora». La revelación cayó sobre la sala como un trueno. Maya vio cómo la fiscal Andrea Wilson recogía sus papeles frenéticamente, intentando escapar antes de que las cámaras se enfocaran en ella. John hizo una seña a otro oficial, quien se movió para bloquear la salida de Wilson. «Ava», dijo John suavemente, «ya puedes bajar el arma. Hay otras formas de hacer justicia. Déjame ayudarte a encontrarlas». Maya contuvo la respiración mientras la mano de Ava vacilaba. El instante se alargó hasta parecer eterno. Luego, poco a poco, Ava bajó el arma. Mientras John recogía el revólver con cuidado, la sala del tribunal estalló en preguntas alzadas y caos. Los oficiales se apresuraron a asegurar a Carter, cuyo confiado gesto se había transformado en pánico. Sarah Jenkins ya narraba los eventos a sus espectadores, con una voz firme y decidida. Maya envolvió a Ava en un abrazo, y ella se desplomó contra ella, sintiendo por fin el peso de sus hombros aligerarse. Por primera vez en 4 años, su hija le devolvió el abrazo con toda su fuerza. 6 meses después, la plaza de Oak Ridge estaba repleta de gente reunida alrededor de un escenario temporal. Las hojas otoñales danzaban a sus pies mientras Sarah Jenkins se acercaba al micrófono, habiendo cambiado sus credenciales de prensa por el atuendo formal de maestra de ceremonias. «Hace un año escribí una historia que nadie quiso publicar», comenzó. «Una historia sobre el poder y el silencio, sobre cómo aquellos con placas podían actuar con impunidad y sobre un sistema diseñado para protegerlos a ellos, no a sus víctimas». En la primera fila, Maya se sentaba junto a Ava, ambas vestidas de azul, el color de la fundación que habían establecido con el dinero del acuerdo de su demanda contra la oficina del fiscal de distrito y el departamento de policía. «Hoy tengo el honor de presentar a alguien que transformó su dolor en propósito», continuó Sarah. «Cuando los tribunales la fallaron, ella pudo haber optado por la venganza. En cambio, eligió transformar el mismo sistema». Ava se puso de pie, apretando la mano de su madre antes de dirigirse al escenario. A sus 19 años, aún cargaba las sombras de su trauma, pero ahora había algo más en su porte, una determinación de acero que antes no estaba allí. La Fundación Rompiendo el Silencio no se trata solo de sobrevivientes de agresión sexual, dijo Ava con voz clara y firme a pesar del temblor en sus manos. Se trata de desafiar las culturas del silencio en cada institución, escuelas, fuerzas policiales, lugares de trabajo, tribunales. Se trata de lo que ocurre cuando nos negamos a mirar hacia otro lado. En la audiencia, John Cena observaba con orgullo. Su trabajo como activista había adquirido un nuevo propósito después del incidente en el tribunal.
Ahora dirigía una organización sin fines de lucro que implementaba nuevos protocolos de protección que estaban siendo adoptados por comunidades de todo el estado. El silencio pesa, continuó Ava. Nos aplasta individualmente, pero cuando hablamos juntos, ese peso se aligera. Mientras hablaba, Maya notó a una figura familiar en la parte trasera de la multitud, James, con el rostro marcado por la incertidumbre y el arrepentimiento. No había sido invitado, pero había venido de todas maneras. Ava aún no lo había visto, tan concentrada estaba en su discurso. Maya no sabía si esperar una reconciliación o proteger a su hija de otra posible decepción. Algunas heridas sanan, otras simplemente se convierten en parte de quién eres. Después de la ceremonia, mientras los simpatizantes se reunían alrededor de Ava, Maya se acercó a su exesposo. «Es increíble», dijo James con la voz cargada de emoción. «Tú lo lograste. La mantuviste en pie cuando yo no pude». Maya negó con la cabeza. «Ella lo hizo sola. Yo simplemente no me fui». La acusación tácita flotaba entre ellos. «¿Hay alguna forma de volver atrás?», preguntó James en voz baja. «No para nosotros, pero para mí y para ella». Maya observó cómo Ava reía con Sarah Jenkins, las dos planeando su próxima campaña de activismo. Pensó en el grupo de apoyo que Ava ahora dirigía cada jueves, en el testimonio que dio ante la legislatura estatal el mes pasado. «Eso no me corresponde decidir», dijo finalmente Maya. «Pero si quieres estar en su vida, tendrás que aceptar que ella no es la chica que dejaste atrás. Es alguien nueva, alguien más fuerte». James asintió comprendiendo el desafío. «¿Y tú? ¿Quién te has convertido?» Maya sonrió, sorprendida de no sentir rencor en su corazón. Alguien que no necesita perdonar para seguir adelante. Al otro lado de la plaza, Ava divisó a su padre. Su sonrisa vaciló por un momento, luego se estabilizó. Se excusó de su conversación y se dirigió hacia ellos, con la mirada clara y decidida. Sea lo que fuese que sucediera a continuación, lo enfrentarían juntos, ya no cargados por el silencio, sino fortalecidos por la verdad.